Les saludo en el amor del Señor. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor en este día tan importante para nuestra iglesia y para nuestro seminario. Les invito a mantener la Biblia abierta o abrir sus Biblias en el texto que hemos estado leyendo en este culto, Lucas 5 del 1 al 11. Y permítame leer unos versículos de este texto para darle el énfasis que me gustaría darle. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, que ésta hable de una manera poderosa y fiel a tu iglesia. Señor, queremos, Señor, que tú puedas utilizarnos como instrumentos tuyos también para llevar esta palabra a quienes lo necesitan. Que las convicciones nuestras puedan rendirse a los pies de la autoridad de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este año ha sido un año muy intenso para mí a nivel personal, familiar, eclesial, y me imagino que para usted también. Ciertamente hemos llegado agotados porque hemos trabajado para sacar adelante proyectos, para sacar adelante desafíos, estudios, trabajos, etc. Y para el seminario también, para nuestros proyectos ministeriales, académicos también. ¿Qué año este? ¿Qué año el 2018? Pero ¿qué es lo que nos reconforta finalmente? ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos consuela? ¿Qué es lo que nos fortalece? ¿Una buena nota? ¿La satisfacción de haber terminado una etapa, por ejemplo? ¿Qué es finalmente lo que reconforta nuestra vida? Hay cosas que nosotros sabemos hacer y tal vez en este proceso tú te has dado cuenta de que tienes habilidades con la exégesis, tienes habilidades con los trabajos, tienes habilidades tal vez con alguna lengua, tienes habilidades con la predicación, tal vez, etcétera. Pero también Pedro tenía habilidades. Y el Señor le dice: echa tu red para pescar. Y la respuesta de Pedro es tan humana, la respuesta de Pedro es tan nuestra, que a pesar de sus habilidades, llegamos a fin de año, llegamos al final del 2018 diciendo: toda la noche hemos trabajado, toda la noche hemos estado trabajando. Llega el 2019 y el Señor nos dice: echa tu red. Y nosotros le decimos: todo el 2018 hemos estado trabajando y estamos un poco agotados. Pero hay algo, hay una disposición en el corazón cuando estamos agotados. Hay una disposición en el corazón cuando estamos cansados, que comienza a fallar nuestra autosuficiencia. Y está bueno eso. Comienza a fallar, a declinar la luz del orgullo. Y está bueno eso también. Y comienza a rendirse el corazón. Por eso la propuesta de la palabra de Dios es considerar actitudes frente a nuestro cansancio, frente a las frustraciones que se van y los desafíos que vendrán. Por eso, frente a estas primeras cosas que nosotros vamos viendo en el texto, lo primero que yo quisiera resaltar es que nosotros, frente a las frustraciones que se van y los desafíos que vendrán, tenemos que escuchar las palabras de Jesús. Miren lo que dice el versículo del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco porque lo iba a utilizar como púlpito. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Muy bien, mucha gente quería escuchar a Jesús. Y viendo estas dos barcas de los pescadores, Jesús tomó la iniciativa de pedirle a su dueño, Simón,
que se alejara un poco de la orilla porque Jesús quería predicar ahí. Es muy lindo eso de Jesús. ¿Por qué es muy lindo de Jesús? Porque no había nada rígido en Jesús. Eso está lindo de Jesús. No había nada rígido, no había nada inflexible en el método que Jesús utiliza para predicar el Evangelio y para alcanzar con la gracia a la gente. Y ahí entonces me surge a mí una reflexión. Qué terrible es cuando en pro del Evangelio nos volvemos inflexibles e intransigentes desde nuestras estructuras de nuestra religiosidad. Es muy lindo ver a Jesús y tráeme la barca un poquito más para allá, un poquito más para acá, porque yo quiero enseñar acerca de Jesús. Hermanos, lo interesante de este texto es que aquellos pescadores no buscaban milagros como los vecinos de Nazaret. Ellos querían escuchar la palabra de Dios y ellos sabían que eso era lo que ellos necesitaban. Esta muchedumbre viene a Jesús para escuchar sus palabras. ¿Por qué insisto tanto en este tema? Porque si hay una característica que no podemos perder como Iglesia Presbiteriana de Chile y como seminario, es el deseo de oír las palabras de Jesús. Es la palabra de Dios la que crea nuevas realidades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay teología saludable sin el anhelo por las palabras de Jesús. Entonces, no es solo articular teología basada en la palabra de Dios, sino aprender a escuchar y disfrutar de las palabras de Jesús en medio de nuestras convicciones. A veces nos olvidamos eso cuando hacemos teología. A veces nos olvidamos de eso cuando articulamos las grandes teorías de nuestra religiosidad y nos olvidamos de detenernos un poco y decir, a ver Jesús, ¿qué es lo que me tienes que decir a mí? Entonces, si hay algo que debemos asumir en nuestra forma de encarar el cansancio de este 2018, es que tiene que ver también con nuestra disposición de cómo escuchamos a Jesús. Cuando estamos cansados y decimos como los pescadores, hemos trabajado toda la noche y escuchamos a Jesús para poder descansar en su amor, para poder descansar en sus planes, para poder descansar en sus propósitos. La alegría del verdadero descanso solo puede despertarla Jesús. Y muchos de nosotros necesitamos descansar en Jesús. Qué básico, ¿no? Qué básico. El poder decirte solamente hoy que tal vez necesitas escuchar un poco más a Jesús. Sigamos abriendo nuestras Biblias, hermanos. Sigamos abriendo nuestros devocionales. Sigamos abriendo esta simplicidad del Evangelio. Doblemos nuestras rodillas todas las mañanas y que podamos decirle, Jesús, aquí estoy sentado, aquí estoy de rodillas. Aquí yo quiero escucharte, porque necesito de tu amor. Primera cosa. Segunda cosa, frente a las frustraciones que se van y los desafíos que vendrán, apoyémonos en su palabra. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar para pescar. Y respondiéndole, Simón le dijo, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, gran cantidad de peces encerraron y su red se rompía, dice. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca y le dijeron, vengan a ayudar, y vinieron y llenaron esas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Jesús terminó de predicar, dijo a Simón que llevara el barco mar adentro con el propósito de pescar. ¿Qué es lo raro aquí? Claro, que nosotros lo vemos desde la perspectiva ya desde 2000 años después, pero en ese momento era un carpintero diciéndole a un pescador que llevar el mar adentro. Era como raro, era como insólito. ¿Cómo un carpintero le decía a un pescador algo que el pescador sabía hacer muy bien? Entonces la pericia de Pedro como pescador lo hace dudar un poco y pensar que no debería obedecer a Jesús.
porque era un carpintero. Yo sé lo que estoy haciendo, yo soy un pescador y toda la noche lo hice y nada, y no conseguimos nada. Así que, ¿qué es lo que me puede decir un carpintero? Nuestra pericia, hermanos, como seres humanos, nos hace dudar de que nosotros no debemos obedecer a Jesús. Pero algo pasa en Pedro, como pasa en nosotros también. El Espíritu ilumina por la fe nuestra mente y nos indica que nosotros debemos obedecer. Entonces, la fe vence. La fe vence. En medio de lo insólito de la petición, la fe vence. Y este es mi deseo para el seminario en el 2019, que la fe venza. ¿En qué sentido? En que el Espíritu nos debe iluminar para ser más obedientes a Jesús. Echa tus redes para pescar. Pescar. Pero si este año ha sido difícil, ¿cómo pescar? Si estamos un poco cansados. Pescar en un lugar, en una hora donde no va a pasar aguas profundas, a plena luz del día. Jesús, por favor, esto no va a funcionar. Mi experiencia me dice que no va a pasar. No va a pasar. Entonces lo interesante aquí es que la fe vence. La fe vence, aunque el escepticismo no desaparece del todo, porque dice, toda la noche hemos trabajado, pero Pedro está seducido por Jesús y las palabras de Jesús tienen para él más fuerza que su propia experiencia. Hay muchos aquí que tienen mucha experiencia en procesos de iglesia, en procesos de seminario, en trabajos, en procesos académicos. Y el Señor te dice, echa tu red, pero sí toda la noche, echa tu red. Vamos a pescar. Qué lindo. Y la fe vence. La fe vence. Entonces Pedro le dice un poco, y si me lo dice Jesús, le dice, bueno, si tú me lo dices, dice, apoyado en tu palabra, echaré la red. Qué lindo eso. Qué lindo eso para ti, qué lindo eso para mí. Apoyado en la palabra de Jesús, como Iglesia Presbiteriana de Chile, como seminario de nuestra iglesia, echemos la red y comencemos a pescar. Qué lindo eso, ¿o no? ¿No le parece? Apoyados en su palabra, Jesús tiene el conocimiento mucho mayor de lo que nosotros tenemos. Nuestra visión sigue siendo doméstica, nuestra visión sigue siendo localista, nuestra visión sigue siendo pequeña, pero la visión de Dios es universal. Él sabía dónde estaban esos peces y si no había peces les ordenaba que aparecieran ahí y vinieron y llenaron 2 barcas y más encima le dijeron al de la otra iglesia, también véngase para acá para el seminario porque estamos pescando. Es buenísimo eso y la fe vence. La fe vence. Cuando el Señor da sin restricción. Pero primero debemos aprender a escuchar las palabras de Jesús. Primero nosotros debemos aprender a afirmarnos en su palabra y no en nuestras fuerzas, y no en nuestros recursos, y no en nuestras pericias, y no en nuestras experiencias. Que se venga el 2019 para que afirmados en su palabra echemos las redes para pescar. ¿Qué le parece? Pesquemos. La tercera cosa y última, versículo 8 al 11, mire lo que dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, le dice, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no tengas miedo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro dice, no puede ser. Es que no puede ser esto. No puede ser que haya tantos peces. Él, sus socios, Jacobo, Juan, se dan cuenta de que Jesús no era un hombre cualquiera. Qué lindo es creer en Jesús, ¿cierto? No siendo un hombre cualquiera. Pero la pregunta que yo me hice es, ¿cómo es que salió esta confesión de los labios de Pedro ahora y no antes? No era el primer milagro de Jesús frente a Pedro. ¿Por qué ahora y no antes? ¿No se preguntaba? Soy el único que ¿por qué ahora y no antes?
¿Por qué ahora y no antes? ¿Acaso es la experiencia? ¿Acaso no es la experiencia de muchos de nosotros? Llenos de teología. Qué lindo eso. Llenos de conocimiento, llenos de conferencias, llenos de clases, llenos de libros para leer. Qué bueno. Estamos conociendo a Dios. Estamos conociendo a Jesús. Y en este 2018 hemos visto a Dios actuar de muchas maneras sorprendentes. Pero en ocasiones nos cuesta reconocerlo. Y ahí es donde hay un momento en la vida en el que el impacto no es lo que voy aprendiendo de Él, sino lo que ese aprendizaje produce en mí en niveles mayores que lo meramente académico. Qué lindo impacto ese. Es la palabra de Jesús. Un día en el que me doy cuenta que la palabra poderosa de Jesús crea en mí nuevas realidades en mi espiritualidad y me lleva a nuevos reconocimientos en mi relación con Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque el texto dice claramente, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Se lo digo y me retiro lentamente. Ya dice, cuanto más cerca del conocimiento de Jesús yo estoy, más claramente yo podré ver el problema de mi ética. Ese es el punto. No hay teología sin ética. Y apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuanto más conozco a Jesús, más identifico el problema de mi corazón. Cuanto más lejos estoy de Jesús, más imposible será para mí ver el problema de mi ética. Entonces nuestro encuentro con Jesús debe anhelar ser aún mucho más profundo y mucho más cercano y mucho más poderoso y mucho más transformador. Que nuestro conocimiento de Él nos permita con nuestra teología y con nuestra ética decirle, Jesús, tú eres mi Señor. Con mi teología y con mi ética decir, Señor, tú eres mi Señor y yo soy un hombre pecador que te necesita. Cuando nos rendimos a su palabra, se comprende mejor el amor de Dios y nuestra vocación. Y ahí surge, y dice usted, el que está más atento a lo que estoy diciendo es, ¿en qué momento el pastor no va a tocar ese de pescador de hombres? Porque está de cajón, tiene que decirlo, porque ya estoy terminando el sermón. ¿Qué hago? ¿Lo toco o no lo toco? Porque dice, ahí surge la famosa frase, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Interesante, Jesús le quita el miedo a ser ese discípulo pecador y le da una misión y lo asocia a una misión de reunir y convocar a hombres en toda condición y entrar en el proyecto salvador de Dios. ¿Cómo termina esto? Que le dice que después de todo esto tiene que anunciar su palabra. Versículo 11 dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no le dice a Pedro, ahora serás ingeniero de hombres. Jesús no le dice a Pedro, ahora serás doctor de hombres. Le dice, tú eres pescador, así que tú vas a ser pescador de hombres. ¿Por qué? Porque no le cambia la vocación, la redimensiona. Por eso nuestro seminario no solamente forma pastores, forma a cualquier persona que con su vocación quiere servir mejor al Señor. ¿Usted es médico? Será médico de hombres entonces, con la vocación cristiana de hacer lo que hace para la gloria de Dios. Es ingeniero, es intérprete de lengua de señas. Ahora serás intérprete de lengua de señas de hombres, asumiendo nuestra vocación. Y nuestro seminario sirve para eso. Armarlo, darle herramientas para que pueda asumir esa vocación redimensionada por Jesús. ¿Por qué? Porque en lo que sabe usted hacer bien, ahora el Señor lo utilizará mejor para su gloria y la expansión de su reino. Y a ti que estás estudiando para ser pastor, y tú eres pescador de hombres. Desde ahora tú eres pescador.
pescador de hombres. Hermanos, nuestro seminario no solo busca justamente preparar pastores, sino también laicos que con su vocación entiendan la misión como parte de sus vidas. Y felicitamos a todos aquellos que han entendido esto y están aquí por eso. Los felicitamos. Qué bueno es tener una iglesia capacitada en la palabra, ¿no? Qué lindo. Y que no dependamos de los pastores para que nos digan lo que nosotros tenemos que creer. Que la palabra tenga la virtud, junto con su espíritu, de ayudar a la iglesia a ser más fuerte en él. Muy bien, se lo resumo por si alguien se lo haya olvidado. Frente a las frustraciones que se van y los desafíos que vendrán, en medio de nuestros aprendizajes, escuchemos a Jesús. Aún con nuestras pericias y nuestra experiencia, apoyémonos en su palabra, echemos la red. Y frente a la realidad de nuestra ética, rindámonos a su señoría. Jesucristo es nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. ¿Oramos? Querido Señor, te damos gracias. Qué lindo, Señor, es tu palabra cuando viene a nuestras vidas y nos confronta, nos desafía y nos anima. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Al entregarnos tu palabra en un país libre donde podemos predicarla con libertad. Gracias, Señor, por eso. Y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a nuestro seminario. Apoyados en tu palabra, echaremos la red en el 2019 y vamos a pescar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.